Al Blanco. Bien, a Abinader que se mire en el espejo del expresidente de Honduras, que fue apoyado por Estados Unidos, y miren cómo termina, porque ellos no tienen hiel para eso, ellos hacen una utilización pragmática de sus aliados en estos países, a los cuales desprecian muchísimo. Pero queremos concluir esta semana, este día viernes, refrescando un tema que nos parece importante y sobre todo en relación con algunas valoraciones que es de gran significación tenerla presente para no dejarse confundir. Y esto es respecto a la guerra en el este europeo, que tiene como escenario a Ucrania. Lo primero que hay que decir es que ese es un episodio de la guerra, es un capítulo de la guerra, que la guerra fue decretada por Estados Unidos en el 2001, justamente a raíz del derribamiento de las Torres Gemelas. Entonces, George W. Bush hijo, proclamó la guerra global infinita, que también denominó guerra global antiterrorista, y la puso en marcha. Y la puso en marcha primero en Afganistán, donde al cabo de 20 años han sido derrotados, pero naturalmente el complejo militar industrial hizo el gran negocio. Pero además controlaron por mucho más tiempo las rutas del opio y todo lo que significa los yacimientos de gas de Afganistán. Pero bueno, esa cadena de guerra, de episodios de guerra, se desató a partir de ahí. Recordemos la invasión a Kuwait y a Irak. En el caso de Afganistán, esgrimieron la persecución a Bin Laden, que había sido su aliado además. La peligrosidad de un hombre dio lugar a tirar todas esas bombas, a cometer crímenes horrorosos de guerra en Afganistán. Pero en Irak esgrimieron otra gran mentira: las armas de destrucción masiva en manos de Saddam, que se demostró después, y ahí más de 1 millón de muertos, un genocidio de envergadura. Pero arreciaron la guerra en Palestina, prácticamente destruyeron Libia, respaldaron las peores fuerzas en Yemen, se metieron en Siria. Ahí ustedes ven la cadena de hechos que demuestra que esa guerra global tiene una larga duración y que escoger a Ucrania tiene un sentido dentro de esa lógica imperial. Primero, un territorio que no está en el occidente europeo, que no está con sus fuerzas aliadas fundamentales, en territorio de sus fuerzas aliadas fundamentales. Pero además, evidentemente, esa guerra no se desató cuando Rusia llega con sus tropas y decide ocupar, y está en eso, Ucrania. No. La guerra comienza en el 2014 con el golpe de Estado, que luego incluso se convierte también en acción de guerra contra dos repúblicas recientemente independizadas dentro del territorio ucraniano, donde cometen una masacre de envergadura, es decir, más de 15.000 muertos en Donetsk y en Luján. De manera que, pero además, en pocos años convierten
a Ucrania en un reservorio de armamentos modernos, rearman el ejército ucraniano, colocan los mandos de la OTAN al frente del ejército ucraniano, convierten a Ucrania en una base de mercenarios fascistas, y además ponen al presidente títere a pedir el ingreso a la OTAN. Eso es lo que determina la reacción de Rusia. Si seguimos ese hilo, cuando se desata la guerra global y cuando se desata la guerra en Ucrania, está clara la responsabilidad del Pentágono y de la OTAN. Y eso desmiente totalmente lo que se está planteando alrededor de este tema, que desvía el tema como un tema de Rusia contra Ucrania. Es la OTAN contra Rusia. Es Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Pausamos. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso